ya sería el último entrevistado del programa. Él es Cristian Taborda, es analista político, escribe para Sputnik News, es columnista en Contrainfo y Geopolítica.ru y es escritor en diversos medios, escritor y analista político. Muy buenos días, Cristian, gracias por estar acá con nosotros. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar contigo y con los oyentes y con quienes te acompañan en la mesa. Buenos días, Cristian. Buen día. Acá estoy con Alex Tejada y Carlos Ventosa, mis compañeros, en la operación técnica Lucas Delfler, haciendo este programa. Bueno, Cristian, vos, para el que no lo conoce, Cristian él escribe, es analista político y hace mucho hincapié en lo que es el análisis geopolítico. El otro día leí un artículo tuyo muy interesante que hacía una crítica a la noción del Estado presente. Me gustaría que nos desarrolle un poco esa mirada que tenés sobre ese tema, el Estado presente, la renta básica universal, tratabas ese tema también. Sí, es el último artículo que escribí para Contrainfo, pueden entrar al portal y leerlo. Sí. La idea es un poco desentrañar esta narrativa que se ha construido durante los últimos años, ¿no? Lo que llamo sonceras posmodernas, que están vinculadas a la ideología, al discurso dominante que se impone hoy en día, con la cuestión de un Estado más que presente, omnipresente, ¿no? Una de las sonceras posmodernas, al igual que la idea del igualitarismo. Con esto me refiero a algo que se ha construido, como decía, durante los últimos años, de que el Estado tiene que intervenir en prácticamente todas las áreas de la vida, incluso la esfera privada como puede ser la familia, ¿no es cierto? Claro. Una cuestión es que se utilice al Estado como herramienta de gestión en ciertas áreas que hacen a la defensa del interés nacional y que pueden ser consideradas estratégicas, y otra es ya directamente la penetración del Estado en índoles donde no le son competencias, como recién decía, la familia, ¿no es cierto? Eso por un lado. Y después, esto que escuchamos últimamente, que supuestamente hay un Estado presente que está para paliar las desigualdades y que tiene que brindar igualdad de oportunidades. También otra de las sonceras que se ha establecido durante los últimos años. ¿No? Igualdad de oportunidades, fíjense la importancia de este concepto, que es un concepto liberal, en donde lo que hay que crear son justamente oportunidades sin importar las condiciones, es decir, el punto de partida de donde sale la persona, y que no se enfocan en elevar las condiciones de vida del individuo, la persona humana, ni tampoco de la sociedad, sino en generar estas oportunidades en donde se salga a la competencia en el mercado. Es decir, no se busca la justicia social o una vida justa, sino vivir a cualquier precio, ¿no? Y ahí entramos en la lógica del igualitarismo, que proviene justamente de las ideologías liberales, sean de derecha o de izquierda, que son contrarias al pensamiento clásico, y voy a ser claro, ¿no? En Argentina, contrarias a la doctrina justicialista, que justamente el concepto ordenador es la justicia y el trabajo. Esto me gustaría hacer un parate para que se entienda, porque me pasó la otra vez que compartí tu texto, me pareció muy interesante, y viste que a veces la gente opina sin leer y te dicen, estás compartiendo pensamientos neoliberales, porque ya el hecho de por ahí de criticar el Estado presente ya te ponen, no, pero esto es liberal, es neoliberal. Y por ahí aclarar que la crítica vos la hacés vos sos peronista, ¿no? La crítica hacés desde el peronismo y la doctrina de la justicia social. Sé que es importante recalcarlo porque si no da para confusión, sí, ¿no? Sí, por eso hablaba del discurso dominante, porque es el discurso dominante progresista el que hoy impera. Sí, claramente yo soy peronista, estoy formado dentro de la doctrina justicialista, y va relacionado también, el artículo está expuesto, ¿no? Justamente Perón en su exposición sobre la comunidad organizada, la mitad de la exposición, y que después plasmada en el libro conocido, ¿no es cierto?, la comunidad organizada, es justamente una crítica a la deificación del Estado. Es más, habla en un apartado de la terrible anulación del hombre por el Estado. Le va a hacer una crítica al pensamiento hegeliano y marxista, en donde se pone al Estado
como centro del universo y no al hombre. Justamente el Estado totalitario que promueve de alguna medida Hegel, que es la crítica que hace Perón, y después el materialismo con el marxismo, va a terminar anulando a la persona humana, poniéndola en servicio del Estado, que explota al ser humano y termina con cualquier rastro de dignidad. Es decir, es imposible que el hombre se realice dentro de una comunidad si está al servicio del Estado. Y bueno, justamente hoy en día está imperante esta idea, ¿no?, de que el Estado se tiene que hacer cargo de absolutamente todos los roles de la vida, cuando no es así. La persona, el hombre y la mujer deben realizarse en la comunidad. Por eso se diferencia del peronismo del fascismo. El fascismo ponía como sujeto político al Estado, no el peronismo. El peronismo hace énfasis justamente en los trabajadores que se realizan en una comunidad nacional que es su patria. El otro día, en una discusión con un marxista y un liberal, justamente coincidían en su reniego del concepto de patria, en el reniego de la cuestión de la soberanía, y ambos buscaban la destrucción del Estado. La diferencia estaba en que los marxistas, la izquierda, al no poder destruir el Estado para pasar a una sociedad sin clases, terminan instalando la dictadura del proletariado permanente, como vemos en distintos lugares del mundo que todavía persiste el socialismo, y los libertarios, al no poder destruir el Estado, terminan minimizándolo, sí que cumpla sus funciones básicas, ¿no es cierto?, que son, como la concebimos nosotros, la educación, la salud, la seguridad. Ahora te voy a dar un ejemplo para que el oyente entienda, ¿no?, la diferencia. Vamos a poner un ejemplo. Nosotros este programa estamos hablando de la cuestión del trabajo, bueno, que es el Día de San Cayetano, estamos hablando de la cuestión, ¿no?, laboral, del trabajo, y poníamos, por ejemplo, el tema del desempleo juvenil, y esto, bueno, que salió a decir el presidente de Toyota, que no había preparación, que no había... Y te decimos, pero el gobierno está haciendo algo porque implementa este plan de... ¿cómo es que se llama? Se me fue el nombre ahora. No, Te Sumo. Te Sumo, el plan para incorporar a jóvenes en el mercado de trabajo, ¿no?, que el Estado se haría cargo de los primeros. Desde tu punto de vista, desde lo que vos estás elaborando, ¿no?, esta idea que estás elaborando, ¿eso estaría mal porque el Estado haga una medida para incluir a los jóvenes en el empleo? ¿Sería una mala medida esta, por ejemplo? No está mal. El problema es que no se ataca valga la redundancia, los problemas de fondo. Son medidas paliativas. Son paliativas. Lo mismo que está sucediendo con este día mencionado recién Cayetano. Hoy está la marcha de movimientos sociales que reclaman como consigna principal una renta básica universal. Y acá está relacionado con el tema del Estado presente, que es la ideología que hoy domina. Justamente en total sintonía con lo que plantean estos foros internacionales, como es el Foro de Davos, donde se reúne el establishment financiero. Justamente Klaus Schwab, el promotor y fundador del Foro de Davos, es una de las voces que promueve la renta básica universal. ¿Por qué? Porque ellos ven de que a través de la aceleración de lo que se denomina cuarta revolución industrial, es decir, una revolución biotecnológica que va hacia la automatización de las industrias, va a quedar un remanente de desocupados que podrían provocar un estallido social. Esto lo dijo Klaus Schwab en una entrevista al diario El País, la pueden buscar, del año pasado. Entonces, tratemos de contener a la gente y démosle a través del Estado una limosna, lo que sería una sociedad de beneficencia, que va a ser estas rentas básicas universales, que atenta directamente, insisto, contra lo que es la doctrina del peronismo, que como eje ordenador tiene el trabajo, no dádivas del Estado. Yo al principio me pasó que yo dije, cuando empezó la pandemia y se empezó a hablar de la renta básica universal, en un principio dije, bueno, sí, qué bueno, y después empecé a analizar y digo, no, esto no es para nada positivo. Una pregunta, Cristian. Buenos días, Carlos Ventosa de Otras Voces. Carlos, ¿no tendría que estar el Estado en una capacitación conjuntamente con los empresarios para insertar a nuestros jóvenes rápidamente al mercado laboral? Y eso, al insertarse más mano de obra, existirían mayores productos en oferta para el pueblo, ¿no?
o sea, una conjunción entre Estado y empresarios, porque las tecnologías hoy en día van avanzando en forma vertiginosa y las capacitaciones no van de ese modo. No, claramente es un momento de... A ver, esto no... Más allá después de la opinión que pueda tener cada uno, la visión, la mirada que tenga sobre lo que está aconteciendo sobre la pandemia, es un momento de crisis como pocas veces visto en la historia, similar a lo que fue la crisis del 30 o luego de la Segunda Guerra Mundial. Hay un reordenamiento geopolítico, hay varias cosas en discusión, que justamente tres son de estas. La idea de un nuevo contrato social, que lo hemos escuchado acá y en diversas partes del mundo, la implementación de un Estado social de derecho, como lo denominan, que está intrínsecamente ligado a la idea de una renta básica universal, que es la segunda cuestión, y también vinculado a la idea de una nueva normalidad, ¿no? Son, digamos, los tres ejes que hacen al nuevo reordenamiento geopolítico que estamos viendo. Está claro lo que plantea Carlos, pero bueno, hay que ver en qué condiciones se sale que se beneficie a los trabajadores y no a una minoría, porque acá lo que estamos viendo es que se encamina toda una estratificación social, y no lo digo yo, lo dijo Putin en su último discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, donde quedaron bien planteadas dos posturas totalmente distintas, que eran una en la que pregonaba el señor Klaus Schwab, ¿no?, representante de la élite financiera global, junto a Xi Jinping, justamente Klaus Schwab felicitando a Xi Jinping por su discurso de libre comercio, de apertura, de crear un sistema de gobernanza económica global, de multilateralismo, un discurso que lo podría haber dicho cualquier liberal de derecha, como se caracteriza. Bueno, lo hizo el presidente del Partido Comunista Chino. Y en la contracara, Putin haciendo una reivindicación de la soberanía de los pueblos, de cuidado de la familia, de la reivindicación de los valores y de las costumbres, y como problema de este proceso de gobernanza global, ¿no?, de los problemas de la globalización, justamente decía que se está desencadenando una estratificación social, y en el artículo yo lo planteaba claramente, en donde estamos yendo de alguna forma a un neofeudalismo financiero, donde se produce estos estamentos, en donde en el primer estamento está la aristocracia financiera, como bien podría decir Marx, los señores del dinero, los que se reúnen en el Foro Económico Mundial de Davos. Tenemos el segundo estamento, que está compuesto por los intelectuales, los periodistas, quienes son los que llevan adelante el discurso dominante y el pensamiento único, llevan la palabra, difunden la ideología del poder, y en el último estamento está la clase trabajadora, que es una clase trabajadora que hoy en día es precarizada y en la que está incursando la clase media. Yo en particular no distingo entre clase media y clase trabajadora. Justamente la aparición de la clase media como idea acá en Argentina aparece con Alfonsín para tratar de divorciar a los sectores medios con los del trabajo. Pero bueno, hoy justamente ese sector que se autodenomina como clase media está cayendo a la precarización. No, es que cada vez hay un tema que esto lo hablamos siempre, ¿no?, recurrentemente en el programa, que hay un tema que por generaciones estamos viendo que en un punto estamos como teniendo menos derecho que nuestras generaciones anteriores, en vez de ser al revés. Por ejemplo, mi abuelo entró a trabajar, mi abuelo entró a los 16 años en una fábrica y se jubiló en esa fábrica y se compró su casa en la costa y progresó y se compró su auto. Bueno, por ahí mis padres, un poco menos, y nosotros ya ni siquiera podemos soñar en tener una casa propia. Es como que uno va y se va como de alguna manera legitimando, porque también los mismos medios y los mismos medios hegemónicos, el mismo discurso va tendiendo a eso, a decir, el trabajo cambió, el trabajo ya esto no es como antes, ya como que van legitimando eso, ¿no?, de que ese es el futuro, de que eso es lo que se viene ahora. Y por ahí no se discute cómo se elabora este nuevo orden. Por ahí discutimos otras cosas, pero no estamos discutiendo esto, me parece que es importantísimo, la parte geopolítica, y no es un tema que se pone en discusión.
No, y acá hay un problema bastante grave, que es que quizás muchos de buena fe adhieren a toda esta batería de medidas y de causas que se presentan a priori como causas nobles, causas bonachonas. Por ejemplo, esta idea de la renta, un salario mínimo universal. Alguien a priori que no se interioriza o no está en el tema y claramente puede adherir por decir, bueno, todos necesitarían de un ingreso antes de que no tengan un ingreso. Bueno, pero hay un trasfondo, hay que ver quiénes son justamente los que promueven esto. ¿Quiénes promueven? Ahí está. Si lo promueve, por ejemplo, un consorcio como Business Roundtable, que es el consorcio de Estados Unidos que reúne a las 181 corporaciones más importantes de Estados Unidos, cuyo jefe es Jamie Dimon, que es el presidente ejecutivo de JP Morgan, donde se reúnen empresas que facturan anualmente por 7 billones de dólares, son quienes promueven estas cosas, ¿no? Este conglomerado Business and Retail presentó en el 2019 un documento donde decían que, bueno, el neoliberalismo estaba acabado, ¿no? Lo mismo plantea Klaus Schwab. Como modelo, como sistema dentro del capitalismo, se agotó, la pandemia, digamos, que lo hizo evidente, y hoy hay un giro, no es ya más de alguna forma el capitalismo, y entre comillas, ¿no? De derecha, neoliberal y privatista que se presenta, sino que hay un giro, justamente, hay un reformismo, hay un cambio estructural, no está entero de juicio el sistema capitalista, en donde se da un giro a un capitalismo de izquierda, progresista y estatista, pero estatista en el sentido de medida de gerenciamiento, es decir, un Estado que depende de un poder privado, es decir, al servicio de la finanza, que cumple las funciones de policía y de administración de la miseria en cierta medida. Mira, nosotros en un programa hemos pasado, un discurso de Nick Hanauer, que es un multimillonario, un plutócrata de Estados Unidos, donde en una charla TED lo dice muy claramente. Esto fue más o menos 2014, 2013, 2014, creo que fue hace unos cuantos años, donde él dice, en el futuro yo veo que van a venir por nosotros. Ellos mismos, los millonarios patrióticos, piden que los grabe con más impuestos, porque ven que la situación social va a ser insostenible. Y de hecho lo vimos en Chile, por ejemplo, la protesta que fue, para poner un ejemplo, Chile, Colombia, ¿no? Chile en 2019, que fue un desastre, ¿no? Porque la gente despertó y se empezó a dar cuenta de la desigualdad que implicaban estos sistemas. Y ellos lo ven venir, se adelantan y dicen, no, a ver, vamos a pagar más impuestos porque van a venir, dice, en un momento él dice, van a venir por nosotros, veo orcas en el futuro, van a venir por nosotros. ¿Cómo se adelantaron? Y esto con la pandemia, lo que hizo, porque nosotros siempre somos claros, ¿no? La pandemia sí, no fue para todos igual. La mayoría nos empobrecimos, pero una minoría, se enriqueció mucho. Solamente en Latinoamérica, las 107 familias más ricas de Latinoamérica, su patrimonio creció un 69%. O sea que para algunos fue muy rentable la pandemia. Entonces tienen que de alguna manera contener lo que se puede llegar a venir. Pues ¿cuánto se puede hambrear a la gente? ¿Cuánto se puede aguantar la desigualdad? Entonces yo también creo que lo que es renta universal y todo eso es como para frenar un poco el descontento que podría ser dejar a la gente sin nada, ¿no? Además con esto que están legitimando, que el trabajo, que no va a haber trabajo. Y esto me parece que hay que decirlo porque si no, estos temas no se discuten. No, fíjate, yo hice un trabajo sobre la cuestión de quiénes fueron los que se beneficiaron con la pandemia, ¿no? Porque hay como un halo de conspiranoia sobre cuando se menciona, por ejemplo, a personas como Mark Zuckerberg o Bill Gates o Jeff Bezos. Jeff Bezos, que acá nosotros tenemos un Jeff Bezos argentino que es Galperín con Mercado Libre. Claro. Pero como para que tengan una idea, Amazon tuvo ganancias durante el último trimestre de la pandemia por arriba del 196%. Durante 2020 tuvo ganancias por arriba del 69%. Monopoliza el 50% del mercado del comercio electrónico. Facebook tuvo ganancias por arriba del 58% en 2020. Bueno, sabemos que también monopoliza lo que es todas las redes de Internet. Es más, cuenta con 6.300 millones de usuarios en total, con perfiles falsos y demás.
y en el mundo contamos con 7.500 millones de personas, es decir, casi la totalidad del mundo tendría una cuenta en Facebook, donde se pasan red social como Facebook, donde hay un promedio estimado según estudios de Digital Inventor de We Are Social, donde por promedio dicen que una persona pasa 6 horas 42 minutos en la red. Es decir, se ha generado una matrix, ¿no? Sí, una realidad virtual en donde las personas depositamos el tiempo ahí, esto acelerado con la pandemia, como decíamos, ¿no? Que a través de las clases virtuales, el comercio virtual, en donde se destruyó pequeños y medianos comercios en favor del comercio virtual. Esto en Estados Unidos es implacable con lo de Amazon. Acá lo vemos con Mercado Libre. Mercado Libre, claro. Otra cuestión, Google, por ejemplo, tuvo ganancias por arriba del 69%, su motor de búsqueda representa el 80% del mercado, Microsoft de Bill Gates tiene el 90% del mercado de ordenadores, los componentes necesarios para cualquier sistema operativo, con ganancias por arriba del 40%. O sea, tenemos que este poder privado, estas empresas privadas, tuvieron ganancias extraordinarias, al tiempo que la economía de la principal potencia del mundo, como es Estados Unidos, cayó un 3,5%. Que recordemos que en el segundo trimestre del año pasado, mientras estaba Donald Trump, cayó 32% Estados Unidos, al tiempo que estas compañías, estas corporaciones, incrementaban las ganancias nunca vistas en la historia. Y fijémonos la diferencia y la desigualdad que se genera, que según datos de la Organización Internacional de Trabajos, 245 millones de personas perdieron su trabajo. Según el Banco Mundial, 150 millones de personas cayeron en la extrema pobreza, y 8 de cada 10 nuevos pobres son de países con ingresos medios, es decir, no países como se llaman en vías de desarrollo. Los datos son más que claros que hay alguien que se benefició con esto. Claro, los datos están los datos, no es nada que uno esté inventando realmente. Claro, ahora el problema está justamente en, de alguna manera, cómo se compensa esta pérdida que han tenido los sectores del trabajo, en donde en gran medida se está yendo a una desindustrialización, favoreciendo al sector financiero, y como agravante se agrega la automatización, donde te va quedando gente afuera. Que bueno, es tarea nuestra y para las generaciones que vienen, y no tan a futuro, ¿no?, sino inmediatas, encontrar una solución a esto que no sea justamente medidas paliativas como es una renta básica universal, que es una dádiva generalizada que se va a volver permanente y que de alguna manera a uno le da sospecha cuando el Estado empieza a tener tanto control sobre la población, acumulando datos como nunca en la historia, a través de medidas de bioseguridad y de control social, como la exigencia de pasaportes para ir de una ciudad a otra, algo como sucede en China, como sucedía en la Unión Soviética o en diferentes regímenes totalitarios, donde la persona empieza, digamos, a tener un control directo por el Estado. Por ejemplo, en China hay un sistema de control social a través de créditos. Depende del comportamiento que tenga la persona, puede obtener beneficios, por ejemplo, como poder ir a realizar viajes al exterior o no poder trasladarse de una ciudad a otra. Puede servir eso para China, ¿no es cierto? Yo creo que nosotros tenemos otra cultura, nos formamos justamente en una comunidad libre donde los trabajadores, las familias se desenvuelven en el marco de esa comunidad, sin la necesaria injerencia omnipotente del Estado. Cristian, tengo una pregunta para cerrar, ¿no? Para yendo a la política nacional. ¿Vos crees que alguna opción de las electorales que tenemos ahora representaría algo distinto a esto? ¿O está todos los partidos políticos estarían alienados a este nuevo orden o a esta nueva, digamos? No, hay expresiones que presentan algún disenso al pensamiento único y a estas políticas globalistas o mundialistas, como se prefieren llamar. Claramente que el Frente de Todos y Juntos por el Cambio comparten esta visión, ¿no es cierto? Es más, el Frente de Todos lleva como candidata principal para la provincia de Buenos Aires a quien está a cargo del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, que a través del decreto
499/17 que promovió Mauricio Macri establece que ese organismo sea el que se encargue de adaptar e implementar en la administración pública y el territorio nacional lo que se llama Agenda 2030, que está totalmente ligada al programa económico de Davos, es decir, el programa político de organismos supranacionales que son contrarias a la soberanía nacional y que están vinculadas básicamente a la destrucción de la soberanía y de la industria, ¿no? Bajo todas estas políticas que se llaman de Agenda Verde, que justamente el día de ayer tuvimos la presencia de Jacob Sullivan, que es el titular del Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, que se reunió con Alberto Fernández y que tenía como objetivo promover y profundizar la agenda contra el cambio climático, ¿no? Interesante ver cómo Estados Unidos... claro, como por medio de eso se van metiendo, ¿no? Sí, la verdad que claro, sí. Bueno, Cristian... claro. Y bueno, pero sí, respondiendo básicamente a tu pregunta, sí, creo que hay algunas expresiones. En lo particular, creo que son básicamente dos las que están, de alguna manera se oponen, digamos, a todas estas medidas. Después, cada cual sacará o tendrá más simpatía con uno, con otro. Creo que Guillermo Moreno esto en gran parte lo ve. Sí. Después hay expresiones que hay que prestarle atención, porque no es casual justamente, ¿no?, la irrupción de los libertarios. Yo no comparto la ideología, pero justamente si estuviéramos bajo gobiernos neoliberales o que ese capitalismo neoliberal de derecha privatista, no sería, digamos, una expresión que tendría tanta trascendencia. Justamente al ser despojada esa visión, surge como reacción. Después hay que ver en la práctica qué políticas proponen llevar adelante. Pero hay que prestarle atención a eso, ¿no? Bien, bien. Bueno, seguimos en contacto, Cristian, la verdad te agradezco mucho y bueno, ¿dónde te puede leer la gente y seguir, al que le interese? No, en los portales que mencionaste, en Sputnik, en Contrainfo, en diversos medios, y después, bueno, tengo mis redes sociales en todas, canal de YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Bueno. Pero bueno, después también así en medios amigos y compañeros solemos hablar. Así que muchas gracias por el espacio, por la invitación. Gracias a vos por tu participación y te vamos a seguir convocando. Muy interesante. Bueno, cuando gusten. Muchísimas gracias, Cristian. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Bueno, estábamos conversando con Cristian Taborda, analista político y escritor.